Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas nos encuentran ya en nuestra cuarta temporada, hoy en el capítulo 172 de Segunda Convocatoria. Este programa es más que especial porque se está realizando en vivo el 30 de octubre del 2024, es decir que estamos cumpliendo 41 años, lo estábamos recordando antes de ingresar al estudio, de aquella histórica votación del año 1983, es decir, 41 años desde que comenzamos el camino de la reinstitucionalización y la recuperación de la democracia. Dicho lo cual, paso rápidamente a saludar a los compañeros presentes aquí en la mesa de trabajo del estudio mayor de FM Radio Amadeus. Vamos por estricto orden alfabético. Saludamos al doctor Héctor Hugo Breckman a la distancia. El decano del Foro de Abogados de la Propiedad. El distante. Seguimos por estricto orden alfabético y ahora vamos con el doctor Gustavo Griffi. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Jorge. ¿Te comiste otra madre como ayer se comieron ustedes otra madre? Espera un poco. Quiero mandarle un muy afectuoso saludo al doctor Breckman, sí, que me lo crucé en el club del cual somos socios el muy otro bien. día y anda muy con bien. unos problemitas de salud. Bueno, Motivo por el cual tuvo que postergar un viaje que tenía previsto. muy bien. Así que un abrazo muy grande a Héctor y que tenga una pronta mejoría y que pueda viajar. Perfecto. Hacemos extensivo el saludo al doctor Breckman. Doctor Hugo Milione, ¿cómo anda? Bien, muy bien, por ¿Bien? suerte. Pude viajar sin problemas, cosa que tenía un poco de Sí. temor por la parte de los paros, pero no, bien. Espero que la vuelta sea igual. Y también me uno en el saludo al doctor Breckman, que se mejore rápidamente, que Así- lo más lindo que hay es viajar. Sí, porque lo que tiene que hacer es viajar, por eso. Son las hora 19:06, 28 grados 8 la temperatura. Hoy fue un día de verano, ya de verano. Ya la noche de ayer fue ya hermosa. de ayer, ¿no? Estamos Sí. en eso. Y parece que continuamos, que va a bajar un poquito la temperatura. Bueno, doctor Griffi, ¿vamos con los medios de contacto con el foro y con la radio? Y no sé si tengo ganas. Ahí Bueno, está. bueno, ahí vamos con los medios de contacto. Pero por esta vez nada más. Sí, por eso, porque soy bueno, porque hoy me levanté bueno. No tan chicharachero como el doctor, que hoy está como loco. Hoy estamos encendidos. Vamos a ver cómo está la semana que estamos viene. encendidos porque Claro. estamos en las vísperas, por eso. Claro, bueno, vamos con los medios de contacto del foro. www.forodeabogadosph.com.ar, que es nuestra página web. El mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con los medios de contacto, líneas directas de la radio para las consultas en el final del programa, tan el final que nunca llegamos a contestarlas, pero ahí van. 4300-0114 y el 50-31-980. ¿El WhatsApp de la radio lo dimos? Eso Doctor está siempre Milione, a cargo del doctor ¿Está Milione. por ahí? Lo vamos a mencionar en este momento, que es el 11-2395-1992. Saludo fraternal a Ricardo Piñero en los controles, detrás del vidrio de la pecera, que hace posible que estemos al aire. También nos escuchan online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí también, en ese sitio de internet, pueden encontrar la solapa, la pestaña correspondiente a nuestro programa, Segunda Convocatoria, en el que después de las 20 horas, pasaditas las 20 horas, Ricardo va a colgar este programa, así como van a encontrar también alrededor de 46, 47 programas anteriores, es decir, alrededor de un año de programas ya que se encuentran en la página y los pueden algunos revivir, otros escuchar por primera vez.
cada uno tiene su fecha correspondiente, no están los 172 con el que estamos cumpliendo hoy por razones de capacidad de la página, pero también pueden escuchar y ver además, es decir, la versión audiovisual de este programa a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del canal de YouTube. Salimos muy bien en las últimas emisiones. También pueden escuchar en vivo, online, este programa a través de la app, de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o FM Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, pueden hacerlo a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también a través de YouTube, en los Reels y en los Shorts que estamos publicando, donde anticipamos el tema a tratar o los temas a tratar, y también cuando tenemos invitados o invitadas. La radio, además, a través de su Facebook y de su Instagram, los martes replica toda esa información para que la audiencia y los seguidores de la radio puedan enterarse de qué se va a hablar aquí en vivo los miércoles. Creo que está hecha toda la presentación, creo que no falta absolutamente nada, por lo tanto, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Bueno, muchachos, hoy vamos a tratar el tema del administrador y ustedes dirán, y la audiencia dirá, pero ustedes ¿cuántas veces hablaron en 172 emisiones del administrador? Sí, pero con el respeto a la audiencia muy pocas veces se entienden cómo actuar frente al administrador. Eso es cierto. Entonces, por eso hablemos sobre el tema, pero ya haciendo o intentando hacer una disquisición entre lo que denominamos o se denomina administrador de hecho, cuando se da esta situación, esta figura, inclusive podemos denominar figura jurídica, y el llamado administrador de derecho o de iure. ¿Y qué diferencias tiene? Doctor Gustavo Griffi, usted que sabe, puede empezar. Usted que sabe, gracias, muy amable. Bueno, obviamente que si hablamos, voy a empezar, digamos, por el final. Si hablamos de un administrador de iure y un administrador de derecho, obviamente que hablamos de un administrador legalmente constituido, ¿sí? El administrador legalmente constituido lo tiene que ser en función de las pautas establecidas en el reglamento de copropiedad del consorcio que estemos haciendo referencia, que por supuesto tiene que ser también afín a la normativa establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación y, según la jurisdicción de la que estemos hablando, también lo que pueda establecer de alguna manera la normativa local. Las leyes locales, ¿no? Exactamente. En este caso, si estamos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, estamos dentro de la Ley 941, que establece una característica muy particular, que ha sido replicada por otras normativas locales, que es el tema de la renovación del mandato del administrador. Así es. La cual, digamos, que tiene que efectuarse dentro del año de gestión. Entonces, quien no caiga de alguna manera dentro de estas pautas, yo creo que lo podemos llegar a considerar un administrador de hecho. Es decir, o sea, la calificación o la clasificación es por default, por defecto. Exactamente. A ver, ¿cuáles podrían ser los casos? Y los casos podrían ser un administrador con mandato vencido, que no tiene mandato renovado. Podría ser quizás el caso de un consorcio que todavía no está legalmente constituido. Un consorcio de hecho. Exactamente. Y tiene un administrador de hecho. Exactamente. Y también podría ser el caso de algunas particularidades que a veces se dan mucho en los PH, que por la poca cantidad de unidades funcionales no tienen un administrador. A ver, quizás tengan un administrador de alguna manera designado a través de acta, pero no conforme toda la normativa correspondiente. ¿Sí? Entonces yo o creo alguien que, ahí, que se encarga de administrar sin estar designado formalmente en un acta. Eso es muy común. Lo delegaron en él los propietarios, los vecinos, la administración, porque paga las facturas, las cositas más sencillas que tiene lo que denominamos comúnmente PH, que en verdad todo es PH, pero cuando hablamos de PH hablamos de edificios. Poquitas unidades, ¿no? Pocos pisos. Obviamente que, a ver, por supuesto que el administrador de hecho en la práctica va a cumplir muchas funciones que cumple el administrador de derecho. Claro. Pero, a ver, hay dos circunstancias que pueden ser extremadamente complejas para el caso de un administrador de hecho.
Una es la relación con terceros. Es decir, si el consorcio recibe una demanda o se encuentra obligado a una presentación legal, administrativa, vinculado al ámbito de la normativa local o inclusive por algún motivo ante algún banco o ante la Administración Federal de Ingresos Públicos donde tuviera que representar al consorcio, esa, digamos, legitimación va a ser justamente cuestionada. ¿Sí? También dentro del ámbito interno del consorcio puede darse que según la circunstancia sea reconocido por algunos propietarios y por otros no. Entonces, esa falta de legitimación adecuada puede traer una serie de inconvenientes. Entonces, yo creo que ahí, digamos, más que nada, obviamente, como lo planteamos nosotros desde el punto de vista jurídico, quizás desde el punto de vista práctico no haya tantas diferencias. Desde el punto de vista de la legitimación jurídica, la diferencia es sustancial y muy importante. El administrador designado por un fideicomiso, por ejemplo. Bueno, Estamos en la etapa previa a la constitución del consorcio, en la llamada etapa preconsorcial, y el fideicomiso designa un administrador porque ya se encuentran ocupadas o se ha tomado posesión de varias unidades funcionales. justamente el artículo 2066 es el que hace el planteo a criterio, digamos, de algunos doctrinarios. 2066 del Código Civil y Comercial. Perdón, claro, el Código Civil y Comercial. A criterio de algunos doctrinarios con eficacia, porque ¿qué ocurre? Generalmente en los fideicomisos se podían llegar a nombrar en forma ininterrumpida, Claro. Indefinida, el mismo administrador. ¿Por qué? Porque en realidad, de acuerdo al artículo 2038 del mismo código, el reglamento lo redacta el dueño del edificio, que es el Por que, lo general, el que claro. primero forma el consorcio, Claro. ¿no es cierto? El único propietario que existía hasta ese momento. Y en ese momento, ¿qué hace? Designa un administrador de su confianza. Claro. Pero como en los fideicomisos esta figura un poco se exacerbó, ¿qué es lo que hace el artículo que mencionábamos del código? Dice que el administrador, el primer administrador que tenga el consorcio, Sí. tiene su función, su duración, los primeros 2 años, ¿no es cierto? O, en el caso de la asamblea que lo designa, dentro de los 90, la asamblea tiene que designar uno nuevo dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años, Sí. o en su defecto era la parte La posesión. de ¿Cuántos más del ocupan? 50% De las de las unidades? unidades. Lo que suceda primero. Lo que suceda primero. Ya estamos introduciéndonos en la cuestión del administrador de iure o el administrador de derecho, pero no quiero abandonar la cuestión del administrador de hecho. Este administrador, hemos hablado que tiene facultades y obligaciones más o menos parecidas que el administrador de derecho. Pero, por ejemplo, ¿puede cobrar expensas? Yo creo que es una figura que lo sanea si lo hace. O sea, se sanea la figura ¿en qué sentido? Si la gente, supongamos que hubo una asamblea en la cual no estaba la mayoría acreditada en forma para que él fuera nombrado. Pero en los hechos sigue actuando. Se produce el lapso que menciona el 2060, Sí. de que no dan conformidad o se Sí. mantienen en silencio, o que a su vez paga gastos, atiende determinados casos, le cobran las expensas al propietario. Y esto lo aceptan, por eso dije, queda como saneada de hecho su figura y pasa a ser O sea, administrador. Igual hay que ver la causística muy particular de Claro. la circunstancia que estemos hablando. Y el ¿no? reglamento. ante todo. Yo, diría que en principio, si estamos hablando de una situación como la que vos describís, Hugo, obviamente yo adhiero y tengo el criterio similar al que tenés vos. Ahora, si por ejemplo tenemos un administrador de hecho y ese administrador de hecho, al margen de cobrar las expensas dentro del ámbito consorcial, se ve obligado a iniciar una acción judicial. Ahí hay problema. Ahí en esa acción judicial no se le va a reconocer la personería o la legitimación para poder hacerlo. Entonces, por eso, tenemos que ver muy en especial... ¿Y qué sucede la entonces? causa. Y ¿No bueno, puede ahí... cobrar? No, y ahí lo que habría que hacer de alguna manera es, como mínimo, sanearlo a través de, si es que efectivamente es un consorcio, porque reitero, puede haber un montón de circunstancias, pero si fuera un consorcio, ese consorcio puede convocar una asamblea de propietarios, designarlo como administrador
aunque todavía no esté en una de esas cumplimentado desde el punto de vista administrativo, pero yo creo que esa designación por asamblea sí le puede dar la legitimación como para iniciar una acción judicial Y de cuando cobro de actúa como expensas. gestor de negocios, ese administrador de hecho no puede tampoco ejecutar expensas en el caso del impago, obviamente liquidar gastos, erogaciones, seguramente lo puede hacer, y si no puede cobrar expensas técnicamente, es decir, el cobro ejecutivo de expensas, no puede iniciar ninguna acción para recuperar. Ahí le veo el problema, justamente, porque lo veo más que nada en la parte judicial el problema. Claro. Porque lo que le exigen es la acreditación de su carácter. Su personería. Exactamente. Entonces no la va a tener y no le van a hacer lugar. Es decir, yo creo que, a ver, quizás no haya un criterio totalmente uniforme desde el punto de vista jurisprudencial, puede haber algún juzgado que lo considere y lo evalúe y dentro del carácter de gestor de negocios lo otorgue, pero me parece que en la mayoría del caso va a tener un problema para acreditar la personería, más que nada cuando estamos hablando de una acción ejecutiva, ¿no? En una de esas, si fuera una acción de otro tipo... Y una vía ordinaria. Claro, cobro en una vía cobro de ordinaria, suma de claro, dinero. en una de esas por ese lado podría ser más evaluado, pero dentro de una vía ejecutiva, donde me parece que justamente el carácter de la personería tiene que ser tan delicado y tan específico, porque justamente forma parte de una de las pocas defensas que puedo poner de las el pocas demandado. excepciones que puede haber. Claro, me parece que ahí está más complicado. Bien, vamos al administrador de iure. Me gusta esto de iure. Queda lindo aparte de decirlo así. El reglamento de propiedad horizontal, ya lo sabemos porque lo hemos dicho en innumerables situaciones, debe contener como cláusula obligatoria la forma de designación del administrador del edificio que se somete al régimen de la propiedad horizontal. Por cuanto precisamente el artículo 2056, inciso R del Código Civil y Comercial de la Nación, así lo establece. Cabe hacer sí la salvedad de que si bien es lícito que el primer administrador resulte designado unilateralmente, como contaba recién el doctor Milione, por quien redactó el reglamento, no es válida la designación irrevocable de administrador. Ustedes lo habrán visto en muchos reglamentos, ¿no es cierto?, donde se decía el primer administrador tiene un mandato irrevocable. Sí, yo quizás no tanto irrevocable, pero a veces he visto alguno que decía por 5 o 6 años. Sí, eso es y en este caso plazo. creo que sería asimilable en cuanto al cuestionamiento, en cuanto al considerarlo quizás una cláusula nula o abusiva. Exactamente, habiéndose considerado esto como cláusulas abusivas. A fin de evitar tales abusos, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 941, que regula la actividad de los administradores de consorcios en nuestra ciudad, además de crear el registro público de ellos, y sus modificatorias, en especial la 3254 y 5932, establecieron que la primera, el administrador ejercería sus funciones por el plazo de un año, salvo disposición en contrario del reglamento de propiedad del consorcio. Y por la segunda, que es la 5932, tiene un plazo de un año para el ejercicio de su función. ¿Por qué hicimos esta distinción? Porque ahora el plazo de ejercicio es un año. Es un año. Cuando se hizo la reforma primera de la ley 941 era hasta un año. Hasta un año, claro. Bien. Ahora es un año. Perfecto, ahora es un año. 2066. Volvemos sobre el 2066 para que quede bien claro qué pasa. ¿Cuándo, cómo se designa el administrador? El reemplazo del primer administrador. Es fundamental esta cuestión porque el código lo que hizo fue darle la posibilidad a los poseedores de sacarse de encima al administrador que le puso el primer propietario, ¿no es cierto? A ver, muchas veces hay muchísimo conflicto entre ese administrador que por supuesto es designado por la constructora o por el fideicomiso, no surge de la voluntad de los futuros propietarios o de los condóminos, porque bueno, se presentan distintas situaciones que pueden estar vinculados al tema de los vicios redivitorios, ¿no?, al tema de los vicios ocultos, distintos problemas que nacen, vamos a decir, del origen de la construcción del edificio, tema de partidas unificada de ABL, tema de partida unificada de suministro de energía eléctrica, bueno, una serie de cuestiones que a veces son muy conflictivas y que muchas veces las constructoras miran para el otro lado. Entonces, este digamos, primer administrador, que es ubicado por digamos, la constructora o el fideicomiso, a veces suele hacer la vista gorda.
y esa vista gorda, bueno, genera un sinnúmero de problemas para todos los que han estado adquiriendo unidades, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera eso ha sido evaluado y ha generado con muy buen criterio este artículo del 2066, que ojo, de todas maneras a mí me parece que acá en el código tenemos un vacío importante. Es decir, antes teníamos una ley de prehorizontalidad y eso fue sustituido por un par de artículos nada más. Y quizás tendríamos que haber tenido un tratamiento específico de la prehorizontalidad. Exactamente, de la prehorizontalidad y de hoy reducida a un seguro. Cómo tiene que estar un administrador mientras es, entre comillas, designado y hasta que sea ratificado, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es decir, una serie de cuestiones que a veces son objeto de mucha consulta. Precisamente como decías, Gustavo, en beneficio de los derechos de los adquirentes de unidades funcionales, el artículo 2066 del nuevo código, bueno, ya no tan nuevo, cumplió ya 9 años, dispone, vamos a leerlo textualmente, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplido de los 2 años del otorgamiento del reglamento. Ahora vamos a ver qué significa otorgamiento del reglamento. O del momento que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Hacemos un desmembramiento del artículo. Es decir, ¿cuándo cesa el primer administrador? El designado por lo general por el único propietario, por el propietario original, el que va a someter al régimen de la propiedad horizontal ese edificio. Cesa en la primera asamblea. ¿Cuándo debe ser llevada adelante esa primera asamblea? Dice, por un lado, dentro de los 90 días de cumplidos de los 2 años del otorgamiento. ¿Otorgar un reglamento qué es? De propiedad horizontal, ¿no es cierto? Es, crear la constitución de la persona jurídica consorcio. Perfecto. Por eso se va a guiar. ¿Pero cuándo se hace eso? Y eso se hace cuando se inscribe en el registro. Pensé que va por ese lado la interpretación, claro. La inscripción en el registro. Es decir, que a los 90 días después de los 2 años de inscripto el reglamento en el registro inmobiliario, en el registro de la propiedad inmueble, hay que sí o sí hacer la asamblea. A menos que ocurra lo otro. Hacer la asamblea y cesa el administrador primero, a no ser que sea ratificado, y se designará en todo caso si cesa y no es ratificado o renovado un nuevo administrador. O bien puede ocurrir que se cumpla, mejor dicho, se logre ya tener ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Ahí no hay que esperar los 90 días después de los 2 años. Si a los 2 años están ocupadas más del 50% de las unidades funcionales, hay que llamar a una asamblea. Esta sería una interpretación del artículo 2066, que en verdad lo que hace es facilitar la ratificación o la salida del primer administrador, por lo que contaba recién Gustavo, ¿no? Siempre hay tironeos porque el primer administrador es un representante, si bien es un representante podría serlo de los condóminos o de los coposeedores, más que nada es un representante del primer dueño. Constructor, ¿no? Del constructor, del fideicomiso. Y que a veces el dilatar determinadas cosas justamente menciona que puede servir para aliviar el tratamiento de determinados problemas que pueden surgir, ¿no? Aparte también es muy común que, digamos, vamos a suponer, inicialmente no hay una gran cantidad de unidades vendidas o adjudicadas, y muchas permanecen todavía en carácter de la constructora, con la constructora como titular. Claro. Y a veces se puede presentar el problema justamente lo que sería el pago de las expensas, ¿no? Y a veces también ese administrador un poquito es más remolón con las unidades que pertenecen a la constructora por la relación que tiene. Claro. Entonces hay una serie de circunstancias que se dan, que se pueden llegar a dar. ¿Qué significa remolón? ¿Qué hace? Que demora un poquito. No se da cuenta, se le pasa. No, qué sé yo, en una Le da de esas más plazo. no es tan activo, claro, no es tan activo. Porque... Yo voy a hacer un poco la plancha. Más que nada cuando además ese administrador forma parte
¿no? O del grupo societario, ¿no? Hay muchas cuestiones. Ahora, los administradores posteriores a Sí. sea confirmado o no, A ver qué pasa. exclusivamente se van a tener que nombrar por asamblea. Muy bien. Conforme, en el caso de Cava, Sí. a la reglamentación vigente que estipula su duración. Sí, el artículo 13 de la ley 941 y sus reformas, pero en verdad esto encuentra asidero en el artículo 2056, inciso C, porque Sí. ahí es donde se determina en el reglamento cuál es el plazo de duración del mandato Que del digamos, administrador. que por supuesto que casi todos los reglamentos anteriores a la entrada en vigencia Tenían otra del Código Civil no hablan de término. Muy bien. En la segunda parte del programa seguimos con este tema y vamos a avanzar con cuestiones que hacen al administrador de IURE. Bueno, estábamos escuchando al grupo de Eagles, que en realidad es una banda que se formó en el año 1971, una banda estadounidense de country rock y hard rock, que formó en Los Ángeles, California. Esta banda se separó en 1980, volviéndose a juntar en 1994, y tocaron hasta el 2016, en que se murió uno de sus integrantes, llamado Glenn Frey. No obstante, en 2017 se volvieron a unir y están en actividad desde entonces. Esto lo mencionamos el día de hoy porque justamente es el cumpleaños de uno de sus integrantes, que es el bajista Timothy Smith. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos, servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. La opinión en segunda convocatoria. Bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Tiene razón Ricardo, no le enviamos un saludo a nuestra community manager, que es la que hace que nosotros estemos en las redes, en todas las redes sociales, y prepara las publicaciones y demás. Saludo para Morena. Es parte del equipo, así que por supuesto. así lo entendemos. Estamos en las 19:36, 26 grados 8, baja un poquito la temperatura, acá en el estudio mayor de la radio estamos muy bien y seguimos analizando esta cuestión y además daremos nuestras opiniones con respecto a la diferenciación entre el administrador de hecho y el administrador de derecho o de iure. Volviendo a la cuestión de la designación, dijimos dónde se encuentra establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando el reglamento establece, determina cómo y cuándo se designa, ¿prevalece por sobre la ley de fondo?
A ver, yo creo que en algunas circunstancias la ley de fondo no es tan específica. Claro. A veces los reglamentos hablan de periodos, hablan de momentos determinados. Creo que si, por ejemplo, vamos a suponer, quizás no tanto para la designación, porque la designación tiene que suceder en cuanto el consorcio lo necesite. El consorcio no puede estar sin persona jurídica. Con lo cual, si el consorcio por alguna circunstancia... El consorcio puede estar sin órgano administrador. Exactamente. Sin representante jurídico, mejor dicho. Entonces, si por algún motivo el administrador cesa, renuncia, fallece o lo que suceda, obviamente que el consorcio tiene que convocar una asamblea y tiene que designar un administrador. Ahora, sí, de ahí en adelante, si el reglamento establece, digamos, algunas particularidades en cuanto a la continuidad del mandato de ese administrador, ahí yo creo que justamente el Código Civil y Comercial no es tan específico. Vamos a suponer que dijera que, por ejemplo, que tiene que presentar la rendición de cuentas todos los años en el mes de marzo y que en el mes de marzo tiene que renovar el mandato. Sí. Bueno, yo creo que en ese caso, digamos, tiene que ceñirse a lo establecido en el reglamento. Correcto. Cuando no hay una referencia tan específica en el Código Civil y Comercial. Ahí en la cuestión de la cefalía que recién mencionaste también juega mucho el Consejo de Propietarios. Claro, tenemos un artículo que, bueno... Bueno, adelante. Bueno, a ver, dentro de la facultad del Consejo de Propietarios hay un artículo que es clave, que es el 2064. Ese artículo, dentro de las atribuciones, porque así dice específicamente el Consejo de Propietarios, está la posibilidad de que pueda ejercer una administración provisoria por el término de 30 días para tomar las medidas más inmediatas y necesarias, entre las cuales justamente puede estar convocar una nueva asamblea para designar a un nuevo administrador, y le otorga esa facultad al Consejo de Propietarios. Eso es el inciso D del artículo 2064. Pequeña digresión, alguna vez lo charlamos. Cuando el Consejo asume por la acefalía como administrador, ¿sigue siendo Consejo o es administrador? No, yo creo que para mí sigue manteniendo las dos funciones. En ejercicio de la administración. Dos órganos, en algunas personas, dos órganos se concentran. Y bueno, a ver... No, hay autocontrol, entonces no se controla. No, bueno, pero a ver, vamos a suponer una circunstancia específica. De emergencia. De urgencia. Correcto. De emergencia, claro. Por eso, creo que dentro del mismo artículo, si yo no recuerdo mal, está la posibilidad de que el Consejo de Propietarios autorice al administrador a cambiar el destino otorgado a unos fondos. ¿No? Creo que está, me parece que dentro de ese artículo. Sí. Entonces, si se diera esa circunstancia, a ver, va a tener que actuar como consejo y en todo caso o van a tener que designar un nuevo consejo, porque si ese consejo cumple la función de administrador, tiene un tiempo para nombrar otro administrador. Pero por eso, hasta 30 días para llamar a una asamblea para designar un nuevo administrador. Yo creo que si estamos dentro del término de 30 días, llamar un consejo, convocar un nuevo consejo por, no sé, 15 o 20 días. Claro. Ahora, si por alguna circunstancia se demora la designación del nuevo administrador y este consejo, por cuestiones necesariamente, digamos, formales de personería, tiene que asumir durante más de ese tiempo la gestión, yo creo que ahí sí hay que evaluar la designación de un nuevo consejo. La imposibilidad de designar un reemplazante del administrador siempre puede terminar en lo que ya hablamos en las anteriores emisiones, en una asamblea judicial. Sí. Eso también hay que Igual hay un cuenta, tema que es bastante... Es otra forma de designar un administrador. Sí, a través de una asamblea judicial. Pero hay un tema que es bastante interesante, que se da mucho más de lo que la gente cree, y que yo diría que hasta en un 99.99% pasa desapercibido, que es la designación del administrador sin la mayoría necesaria. A ver. Es muy común. Pasa que te estás anticipando, pero bueno, vamos a eso. Pero a ver, es muy común. Hay un consorcio con 50 unidades funcionales. Sí. Bajan 20 a la asamblea. ¿Sí? Y de esos 20, vamos a suponer 12, designan a José Pérez como administrador. ¿Cuenta con la mayoría necesaria? No cuenta. No cuenta. Y vamos a suponer que no den el traslado del 2060, porque ahora tenemos el traslado del 2060. Vamos a suponer que no lo den. Entonces, uno podría decir, bueno, pero no tenemos realmente un administrador legitimado que supuestamente tenga la personería necesaria. Ahí creo que de alguna manera entra en juego lo que vos comentaste, Hugo, también al principio, que sería por un lado el pago de las expensas, el reconocimiento, digamos, tácito de la gestión de ese administrador, y por otro lado también sabemos que con este Código Civil y Comercial
tenemos un término de 30 días donde las asambleas quedan convalidadas, ¿no? Con lo cual, exactamente, si no hubiera un cuestionamiento legal, podría llegar a caminar. Yo, a ver, me voy a tomar el atrevimiento de contar una anécdota que no es propia, que la contó el doctor Kipper en un congreso. El doctor Kipper, camarista, es uno de los más grandes especialistas en propiedad horizontal. En derechos reales. Sí. En derechos reales, exactamente, en derechos reales. De hecho, tengo varios libros de él, derechos reales. Y comentó una anécdota donde él fue a una asamblea de propietarios de un departamento en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo tiene el doctor Emilio? Sí, por ejemplo, que tiene mucha plata, tiene también departamento en Mar del No, Plata. no diga nada que están escuchando Bueno. del Arca. Ahora es Arca. Arcabús, del Arcabús. Y contó el doctor Kipper, muy con esa forma que tiene tan, digamos, tan agradable y tan simpática de referirse, dice, bueno, yo fui a una asamblea, era un consorcio de, no sé, 100 unidades funcionales y éramos 8. Y la administradora dice, vamos a celebrar la asamblea. Y el doctor Kipper le dijo, mire, me parece que no se puede. Dice, yo creo que entiendo algo de esto, le dijo el doctor Kipper a la administradora. ¿Cómo termina la anécdota? Que el doctor Kipper dice, lo bien que hizo. Claro. Dice, porque hay circunstancias donde es prácticamente imposible, en todos los casos, conseguir las mayorías necesarias, exacto, no solo para la designación del administrador, sino para cualquier medida que se tome. Y en el caso de la designación, de esa forma se va saneando, como decía Hugo, a través de los actos de administración, el ejercicio, la puesta al cobro de las expensas, recibir los cobros de las expensas, contratar, etcétera. Y ojo que ahora tenemos dos casos reparación. que son netamente distintos, pero que la gente los confunde, y no es lo mismo, que una cosa es la designación y la remoción, y otra es la renovación. Claro. Y las mayorías son distintas. Es decir, muchas veces a través de las consultas que a uno le llega, hay una confusión en cuanto a las mayorías. Y son situaciones netamente distintas. Es decir, una cosa es la designación o remoción de un administrador, con la mayoría que establezca el reglamento. Generalmente suelen ser agravadas, 2 tercios, agravadas. Generalmente. Y otra cosa es la mayoría renovación. para la renovación, que fue motivo de un interesante, digamos, análisis y modificación en la 941, porque el principio tenía un criterio. Claro. Y después cuando salió el código, exactamente, tuvo que ayornó modificarse para equipararse. Es decir, que vamos por la mayoría absoluta. A la mayoría absoluta, el principio del 2060. Está muy bien la aclaración. De igual modo, aun cuando el administrador de iure fuera designado de la manera irregular, si se quiere llamar así, sin las mayorías necesarias, siempre hay que tener en cuenta esto, porque hablaste del periodo de los 30 días, que es un plazo de caducidad para impugnar y llevar adelante la acción de nulidad de asamblea. Recordemos que siempre eso es una nulidad relativa, porque es precisamente saneable. Únicamente las nulidades absolutas, como pueden ser los incumplimientos a orden público o a cuestiones que afecten alguna resolución que vaya contra una claro, normativa de orden público. Sí, correcto. Entonces siempre va a ser posible el saneamiento de esas nulidades que son consideradas relativas. Bien. ¿Cómo se instrumenta la nueva designación de un administrador? Y la nueva designación de un administrador, bueno, como bien mencionó Hugo, va a través de acta de asamblea, ¿no? Y digamos que con la redacción que tenemos actualmente dentro de esta normativa, bastaría que fuera un acta certificada por escribano público. Antes, con la redacción que teníamos en la ley 13.512, de alguna manera estábamos obligados a que esa designación fuera protocolizada. Claro. En verdad también tiene que ver con la ley, con el decreto ley, más que con la ley de propiedad horizontal, con el decreto ley 18734/49, que establecía que el registro de la propiedad se debía inscribir. Ese era el decreto reglamentario de la normativa del registro de la propiedad inmueble. De la ley de propiedad de la 13502. Claro. Okay. Entonces, ¿qué establecía? Que debía constar en cada nueva designación inscribir en el registro de la propiedad por escritura el instrumento, es decir, la escritura pública. Esto, al derogarse el artículo 25 de ese decreto, el 18734/49, se suprimió el llamado registro de mandatos. Entonces, por lo tanto, con ello se
solucionó el problema de tener que cada vez que nombrar un nuevo administrador ir e inscribirlo en el registro público con una modificación de reglamento. Bueno, a eso iba. Acá lo que es importante destacar es que obviamente en todos los reglamentos figura la designación del primer administrador, pero no hay que reformar el reglamento cuando se designe un nuevo administrador. Claro, Basta que conste en acta de asamblea con la, digamos, formalidad correspondiente. Bien. Después quedaría simplemente por mencionar que para aquellos casos en los cuales veíamos la posibilidad que no hubiera sido designado un administrador, pero de alguna forma también hubiera que convocar a una asamblea porque no se puede urgentes. designar administrador. No se pueden reunir, no se reúnen, o si se Pero hay reúnen, cuestiones urgentes que resolver. En ese caso se puede justamente... A ver, también hay situaciones que son muy interesantes, que a mí me tocó ver, que por ejemplo en un consorcio haya 2 facciones con un administrador cada uno. Es decir, que estén discutiendo, uno se considera administrador vigente y ratificado, y hay otra parte del consorcio que dice que no, fue con mandato vencido, no fue ratificado, y hay 2 administradores, y hay que decidir realmente cuál es el administrador jurídicamente válido. Claro, el administrador de iure de ambos, ¿no? Y ahí está la pelea dada hasta que, bueno, o lo decide la justicia, en la minoría de los casos, o lo decide la pelea interna, es decir, el que mayor representatividad, el que más cobra expensa va a ganar. Absolutamente, ese es el criterio esencial. ¿No? Y cuanto mayores actos de administración haga. Pero Hugo iba por el lado, como para ir redondeando esta cuestión del administrador de hecho y el administrador de iure, iba a... Hay una posición de la doctora Hayton que menciona que inclusive en casos de divergencia permanente, el juez podría nombrar un administrador de oficio. A eso iba, a la designación judicial. Bueno, a ver, ¿puede designar entonces de oficio el juez directamente él mismo? Por la importancia que tiene en la vida consorcial, que sea al menos alguien temporariamente, ¿no? Y cuando estuvimos hablando en programas anteriores del tema de las medidas cautelares, el tema de las medidas urgentes, autosatisfactivas, que tanto le gusta mencionar al doctor Milione. Buenas. Claro, yo creo que en caso de urgencia estaría más que justificada. Claro, porque si consideramos que el administrador es el órgano de representación del consorcio y por ende sin no puede funcionar a través del órgano administrador, se arbitran medios alternativos para que en ningún momento se vea menoscabado el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las cosas comunes. Aparte, normalmente hablamos muchas veces, asocia con consorcios entre comillas normales, pero están aquellos que tienen a lo mejor 200 unidades, es imposible. Unidades funcionales de vivienda, cocheras, locales, etcétera. A ver, a veces se da, no sé si llega al nivel de subconsorcios, pero a mí me tocó ver también, por ejemplo, no estoy hablando de complejos en provincia, estoy hablando de un complejo, por ejemplo, acá en la zona de Palermo o de Recoleta, que son 3 torres. Jurídicamente es una sola, pero por cómo está instrumentado... es un solo consorcio. Es un solo consorcio, pero cómo está instrumentado el reglamento... Parecería que fueran subconsorcios. Requiere un administrador para cada uno. Claro. Y a veces... Lo que pasa es que es anterior a esta idea del subconsorcio. Claro, y es complejo, ¿no? Claro. Porque a veces hay, digamos, solía pasar que sí, estaban las 3 torres, pero por ejemplo los tanques de agua están en una sola. Claro. ¿Sí? O todo lo que son los medidores de luz están en un sótano que está justo abajo de uno. Esta designación... ¿Cómo hacemos con todos los administradores que están dando vuelta para que se encarguen de eso? Si ustedes recuerdan, y voy a la memoria de ustedes dos, nosotros tuvimos un caso en el foro de un consorcio que tenía 250 unidades, de las cuales había 140 unidades funcionales y después el resto eran todos cocheras. Estaba estipulado que todo se manejara con un reglamento, pero ya se habían erigido batallas internas entre las cuales había administraciones distintas. Exactamente. Uno para las cocheras que no correspondía y le negaban el carácter al administrador general, entonces se planteaban las diferencias, ¿no es cierto? Lo cual dio luego una acción. Cerrando esta cuestión, designación judicial entonces es posible a través del artículo 2063, que lo estuvimos tratando en las últimas emisiones, la convocatoria a una asamblea judicial que en presencia del juez
incluso puede resolver cuestiones urgentes con mayoría simple de presentes, recordemos, y de no llegarse a una solución, el juez arbitrará las medidas de urgencia que el caso requiera, incluso la de designar él un administrador. ¿Y de dónde lo saca el administrador, el juez? Del listado de auxiliares de justicia, ¿no es cierto? Y, a ver, que desinsacular. Sí, hay algunos O que sortear. tienen un criterio que no es malo, que si la situación no es de extremo, digamos, conflicto interno, pueda llegar a ser un propietario. Ajá. No me parece una mala solución. Obviamente tendrá que tener determinado carácter para demostrar que es probo, ¿no? Porque no Claro, va a ir arbitrariamente. Pero bueno, si no sería el caso que menciona Jorge, que tendría que ser de un listado. Bueno, ¿algo más para ir cerrando esta cuestión? No. No. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Muy bien, entramos entonces en la parte que más le gusta al doctor Griffi, que es el consultorio, pero antes, compañeros, amigos, colegas, voy a pasar un aviso, si me permiten. Mañana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Avenida Córdoba 2122, en el aula 212 del segundo piso, se va a desarrollar una conferencia debate sobre la familia multiespecie. Es decir, la charla versará sobre derecho animal, familia multiespecie y propiedad horizontal, un tema verdaderamente novedoso, interesante, no muy tratado. ¿Quiénes participarán como conferencistas? La doctora María de las Victorias González Silvano, que es una especialista en derecho animal, la doctora María Elena de Sajes, el doctor Alfredo Esgariglia y el licenciado Gastón Bramante. Repito, mañana jueves 31 de octubre a las 18:45 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Córdoba 2122, aula 212, segundo piso, organizado por el Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Vamos con la primera pregunta. Pero cómo no. Bueno, dele, mande. Hola, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Les quiero consultar si los propietarios reunidos en asamblea legalmente constituida pueden decidir repartirse el dinero cobrado por deuda de expensas anteriores, ignorando que fueron abonadas por nuevo propietario, debido a que varios vecinos pretenden ello y quieren tratarlo en la próxima reunión, con el argumento que durante varios años se pagaron expensas más caras para cubrir la falta de pago del deudor que ya no está. Los felicito por tantos programas y tantos temas tratados. Muchas gracias. La consulta viene de parte de Marisa de Lugano. Marisa. ¿Qué le decimos a Marisa, Hugo? Yo particularmente pienso que sí. O sea, hago un ejemplo numérico. A ver. ¿No? No voy al número si es alto o bajo, pero durante determinados años que pudo durar un juicio ejecutivo, se termina yendo la unidad funcional a remate o se termina pagando y ese dinero ingresa. Ese dinero fue forzosamente aportado por los integrantes de la comunidad consorcial que debieron soportar ese esfuerzo de abonar la parte faltante del que no cumplía. Sí. Con lo cual, en este caso, considero que podría ser una razón justa el hecho de prorratearlo, por supuesto, ¿no? No, por supuesto. A la proporción de cada uno. Lo cierto es que del patrimonio personal de todos y cada uno de los propietarios salió dinero para cubrir el impago de otros propietarios. ¿Pero a dónde ingresó? Por eso me gustaría analizarlo un poquito más en detalle. Ingresó el patrimonio del consorcio. Claro, lo que yo iba a decir, me parece que independientemente que lo he visto. ¿Que se repartan el dinero? Sí, por resolución de asamblea. Tuvo mucha suerte porque debía sobrar. No era para mí. Pero fue un cobro de una deuda muy grande de muchos años. Ajá. Entonces lo decidieron, en ese momento todavía no estaba vigente la 941, mire lo viejo que será este caso. Y me acuerdo que tampoco había cuenta propia del consorcio, así que el administrador emitió un cheque por cada unidad funcional
para que lo pasaran a cobrar. Bueno, acá justamente la pregunta... Claro, pero a ver, pero yo creo que de alguna manera en principio voy con el criterio, o no sé si criterio, con la idea que está esbozando Jorge, ¿sí? Si partimos de la base que en realidad esto forma parte del patrimonio del consorcio y que si bien de alguna manera los copropietarios... Y son los que integran el consorcio. Claro, integran el supuesto. consorcio, estamos hablando de personas jurídicas distintas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el que aportó ya no es más propietario y lo sucede particularmente otro titular de dominio? ¿Va a recibir el titular de dominio nuevo? Y bueno, a ver, es un criterio... No el que puso el dinero. Claro, pero sería como una especie de la otra cara de la moneda de lo que es una obligación propter rem, ¿no? A ver. Es decir, estamos cayendo dentro de lo que es el carácter propio de la unidad funcional. A veces cuando hablamos de obligaciones propter rem, hablamos de una obligación que está en cabeza de la unidad funcional independientemente de quién sea el titular. Y así como que de alguna manera el consorcio tiene el derecho de cobrar la deuda a cualquiera que sea el titular registral de esa unidad, independientemente de que sea un titular viejo o que sea un titular nuevo. Después vamos a ver si las consecuencias son las mismas o no, pero en principio esa es la posibilidad. Cabría poder evaluar quizás de la otra manera también que lo podría recibir. Obviamente que el consorcio podría tener un problema. Claro. Se podría llegar a presentar un titular anterior que se enteró de la situación. Yo quiero la que puse en su momento. Exactamente, y requerirle el cobro. ¿Alguna mayoría en especial, si lo quieren decidir en la asamblea? Y para mí tendría que ser la mayoría que establece el código. Claro, exactamente. Porque el si no está arreglado en el reglamento, No, vamos creo- a no la creo- norma residual, no creo que es el esté- patrón común de exactamente. la mayoría absoluta, Exactamente. 20-60. De por sí los vecinos quieren tratarlo en una reunión, como dijo la no, propuesta. bueno. Sí, si no, no habría Pero posibilidad. de otra forma, otra posibilidad es que sin reintegrarlo, como pasa cuando uno de repente le dice en el consorcio, no hay dinero para una urgencia y la pone un propietario y después se descuentan a cuenta de lo que puso, Sí. podría ser lo mismo, o sea, como tomar Bueno, lo lógico sería que integrara el fondo. Claro. Que fuera, que El en fondo- el fondo. Y ¿El ahí fondo sí- que lo constituimos como un fondo de reserva o el fondo operativo? No, un fondo operativo, acomodarse a lo que puede puso cada ser, uno. puede ser cualquiera de los dos Sí, fondos. claro. Son fondos distintos, ¿no? Son fondos distintos. Si el consorcio no tiene fondo operativo, podría integrar un fondo operativo. Si tiene un fondo operativo, podría ser un fondo de reserva. Y ahí sí, quizás los propietarios podrían, por resolución de asamblea, que ese fondo, digamos, de reserva se aplique de determinada manera. Griffy, estamos en el fondo, 19.59, Bueno, ¿qué vamos nos a hacer? tenemos que ir, así que Bueno, un saludo muy grande a los oyentes y nos estaremos viendo el miércoles que viene. De la misma forma, les deseo una muy buena semana y nos vemos el miércoles próximo. un abrazo grande al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Breckman. Ricardo, los controles, nuestro como siempre, muchísimas Ricardo. gracias. A Morena, la seguimos saludando, a nuestra community manager. Y a toda la audiencia nos despedimos. Hasta la semana que viene, como siempre aquí en vivo, de 19 a 20, los miércoles por FM Radio Amadeus 91.1. Sigan con la muy buena programación de la radio. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Excelente semana. Hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.